Feliz sábado, queridos amigos que nos están viendo desde cualquier punto del país y también del mundo. Hoy es un día especial porque justamente es día sábado, ¿sí? De descanso, de, de adoración a nuestro Creador también, pero también es especial porque para la mayoría en su costumbre estamos viviendo una semana, ¿sí? En donde recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, lo que ha hecho por nosotros, por nuestra vida, para poder justamente salvarnos del pecado, de la muerte del pecado. Y justamente vamos a hablar del tema del plan de redención que tuvo Dios Padre al enviar a su Hijo Jesucristo para salvar nuestras vidas. Y bueno, y ahí vemos la imagen justamente de Cristo crucificado. Sabemos que hoy vive, ¿sí? Es resucitado, vive, está como intercesor allí en los cielos, pero que Él va a venir por segunda vez. Como hemos hablado en videos anteriores, Él prometió volver por segunda vez a buscar a su pueblo. Pero vamos a recordar este momento, ¿sí? Que se lo relaciona mucho con el Cordero, ¿sí? ¿Por qué se lo relaciona con el Cordero? Bueno, todo esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir explayando a lo largo de esta charla. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, el plan de redención ya comenzó desde el Edén, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron. Anteriormente lo que sucedió, obviamente que Dios originó un plan perfecto, ¿sí? No es que ahora sea imperfecto, sino que Dios originó un plan perfecto para que Adán y Eva justamente tuvieran otro tipo de vida, ¿sí? Pero Satanás astuto, engañando a la mujer, como sabemos en el relato de Génesis 2, eh, fue justamente engañada para poder caer en pecado, ¿sí? Y aún así sucesivamente hizo, como quien dice, tropezar a su compañero, ¿no? Pero vamos a ir al relato sin ir más lejos en la próxima diapositiva, que dice en Génesis 3:7, ¿qué pasó cuando ellos hicieron esto? Directamente dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, o sea de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron higueras y se hicieron delantales, o sea, lo que hicieron justamente fue que fueron descubiertos sus ojos y se dieron cuenta que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ¿sí? Y de lo que encontraron, ¿sí? De entre las plantas se cosieron hojas de higuera para poder cubrir su desnudez. Y sigue diciendo en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Sí? Ellos siempre estaban, Dios estaba continuamente con Adán y Eva, sabiendo qué es lo que estaban haciendo. Dicen al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Tuvieron miedo porque justamente habían desobedecido la voz de Dios. Dice, mas Dios llamó al hombre, o sea, a Adán, y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a seguir leyendo. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Porque Dios le había dicho a Adán y a Eva que no tenían que comer del árbol del bien y del mal, justamente, y lo que hicieron fue comer del fruto de ese árbol. Y sigue relatando, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, echándose la culpa uno del otro, ¿no? Sigue diciendo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra también que le tira la culpa a la serpiente en este caso. En el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y de todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Recordemos en los videos anteriores que la serpiente se la relaciona entonces con Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Aquí hay una profecía justamente que se relaciona del Génesis al Apocalipsis directamente, donde dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, siempre va a haber enemistad entre el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús y Satanás. Dice, sigue relatando. A la mujer le dijo, porque hubo un castigo, una consecuencia del pecado. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En ese momento, antes era el igual a igual, pero porque es consecuencia del pecado ocurrió esto. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Espinos y cardo te producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál es la causa? Tristemente, la muerte. ¿Sí? Vamos a seguir relatando. Y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Quiero resaltar ese versículo. Allí Jehová Dios le demuestra el plan de salvación, el plan de redención. Porque lo que tuvo que hacer, agarrar un simple corderito sin defecto, sin mancha alguno, inocente, para cubrirlos con esas pieles, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Eso es simbólico, justamente cuando su Hijo Jesucristo vino a salvarnos a nosotros, lo que hizo fue salvarnos de la muerte del pecado, de darnos la vida eterna, la salvación. Sigue diciendo: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal ahora, pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa es la consecuencia, justamente la muerte. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a otro ejemplo clarísimo de cuál es la ofrenda que tiene como aceptable Dios, que lo relata justamente en Génesis 4, de 3 al 5. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Abel ofreció como ofrenda a Dios un cordero, justamente, y Caín ofrece el fruto de la tierra que él estaba labrando. Pero ¿cuál de las dos era aceptada para Dios? Vamos a ver qué es lo que nos dice en Génesis 4, del 3 al 5. Vamos a la siguiente. Ahí nos relata, en la Reina Valera de 1960, que dice: aconteció andando el tiempo, ¿sí?, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, acá vemos cuál es la ofrenda aceptada para Jehová Dios en este tiempo, ¿sí? Justamente en ese tiempo la ofrenda de Abel, que ofreció justamente un corderito sin defecto alguno. Vamos a pasar a la siguiente. Otro ejemplo muy importante es cuando todavía el pueblo de Israel estaba esclavizado, habían pasado todas las plagas de Egipto, faltaba la última, que era la muerte de los primogénitos, y para que justamente los primogénitos de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, no murieran,
tenían que matar justamente a un corderito sin defecto y pintar con la sangre, ¿sí?, los dinteles de la puerta, porque allí justamente esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, como quien dice, para matar a los primogénitos. Entonces, sin ir más lejos, vamos a pasar al relato de qué es lo que dice justamente en Éxodo. Dice, el animal, Jehová Dios le indicaba a Moisés de esta manera: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo han de comer. Versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Sí? Justamente hablamos del cordero pascual en este caso. Vuelve a repetirse lo que es la figura del cordero. Otra vez vuelve a repetirse el simbolismo del sacrificio en el tabernáculo, cuando Jehová Dios envió a Moisés, ¿sí?, que era una orden. Esto lo hemos visto en otros videos también, que haga una copia exacta del tabernáculo del cielo a la tierra, ¿sí? Pero que tenían que hacer justamente un sacrificio, donde se ve que también tenían que elegir un cordero, ¿sí?, sin defecto alguno, porque allí es donde cada día, ¿sí?, cada mañana y cada tarde, los hijos de Israel tenían que llevar, ¿sí?, como simbolismo, el transferir los pecados a ese corderito, y el sacerdote lo que hacía era matarlo justamente y ofrecerlo a Jehová, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, donde justamente relata esto, para poder dejar en claro. En Deuteronomio 17:1 dice: al dar la ley, Dios dijo: no ofreceréis en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Era tan importante que sea sin defecto el cordero. Con la palabra falta, Dios se refirió a cualquier cosa que no permita que sea un espécimen físicamente perfecto, ¿sí? Dijo asimismo: cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestras tierras lo ofreceréis. Levítico 22, del 21 al 22, 24. Fíjense en que Dios era detallista hasta con eso, ¿sí? Dios es un Dios de detalle. Por eso nos pide a nosotros que seamos también fieles en ese sentido. Sigamos a lo que dice. Esto tenía que indicar que no todo lo que el hombre quisiera sacrificar sería aceptable a Jehová, como vimos en el caso de Caín y Abel. En tanto que estos corderos sin defecto señalaban hacia el perfecto Jesús que sería sacrificado. ¿Sí? Ahí tenemos la profecía mesiánica. En 1 de Pedro 1, del 18 al 19. Al describirse nuestro sacrificio vivo a Dios en Romanos 12:1, también se hace referencia a ellos. El sacrificio de nosotros mismos también debe ser santo y agradable a Dios para que Él lo acepte, porque en Romanos 12:1 dice que Él nos pide que nuestro cuerpo lo ofrezcamos de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Porque es nuestro culto racional. Vamos a la siguiente. Bien, la profecía mesiánica en Isaías 53, tanto que es rechazada por los mismos judíos, ¿sí? Que ellos mismos rechazaron al Mesías cuando él llegó a la tierra, lo rechazaron. Entonces vamos a ir a lo que dice la Biblia realmente, ¿sí?
porque en Isaías 53 habla justamente de esta profecía mesiánica, que se tenía que cumplir, que el Hijo de Dios tenía que pasar en esta tierra para poder cumplir su misión. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos a pasar a la siguiente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense si no se cumplió esta profecía. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él tuvo que dejar el trono de Dios, de estar del lado de Dios Padre para poder justamente cumplir esta misión, cumplir esta profecía. Todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuánto amor que Jesús tuvo por nosotros, que tuvo que cargar con todo eso. Vamos a pasar a la siguiente. Sigue relatando. Obviamente, en ese camino del Calvario, porque está como un corderito para al matadero, sigue diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, ahí dice en sentido entonces figurativo también, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sí, vamos a seguir. Con todo eso, sigue relatando Isaías, Jehová quiso quebrantarlo, o sea, Dios Padre, quiso quebrantarlo, sepultándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Tranquilamente nosotros, ¿sí?, de nuestros padres Adán y Eva, que tuvieron la consecuencia que es la muerte, aún así cada uno de nosotros no estamos libres de la muerte, pero sí tenemos que aceptar este sacrificio. ¿Por qué Jesús tendría que tomar nuestro lugar, que realmente tendríamos que nosotros estar padeciendo esto, pero sin embargo Él lo hizo por amor a nosotros, para darnos esa salvación, para librarnos de la muerte, del pecado? Vamos a seguir. Bien, ¿cuál es ese grandioso plan de salvación? Acá hay un pensamiento. El ser humano cayó en el pecado con su triste consecuencia de desgracia y muerte. Nuestro amante Dios actuó como un Padre justo, pero misericordioso a su vez, y puso en ejecución inmediata un plan admirable, ¿sí?, previamente trazado, para salvar a los seres humanos. El plan requería que Dios realizara el inmenso sacrificio de dar a su Hijo unigénito. Jesucristo tuvo que dejar su morada celestial, luchar contra Satanás y pagar la deuda contraída por el ser humano, para lo cual debía morir. Jesús obtuvo la victoria confirmada por su resurrección. Así aseguró la redención
de los seres humanos. Fíjense que no solamente vino también para cargar por nuestros pecados, sino para luchar contra Satanás y demostrarle que lo venció, en la cruz lo venció. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Cuáles son las horrendas consecuencias del pecado? ¿Sí? Por las consecuencias de lo que nosotros hacemos cada día. Bueno, primera pregunta, ¿cuáles son esas terribles consecuencias? En Isaías 59:2 dice, separa al hombre de Dios. ¿Sí? El pecado separa, infracción de la ley. Vuestras iniquidades han separado de vuestro Dios. ¿Sí? El pecador queda sujeto al dominio de Satanás, lamentablemente. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Lo dice claramente en la Biblia. El resultado final es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 lo declara. ¿Puede ser el ser humano solucionar el problema del pecado? El ser humano tiene una fatal propensión a pecar, ¿sí? Siempre. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, lo dice Pablo, ¿no? Romanos 7:19. Siempre tenemos esa tendencia al pecar. Jesús en esta tierra, él tuvo obviamente como ser humano tentaciones como nosotros, pero nunca pecó. Pero tristemente nosotros sí. Por nosotros mismos es imposible solucionar el problema del pecado, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado sigue ante mí, dice el Señor el Eterno. Eso dice en Jeremías 2:22. ¿Sí? Por nosotros mismos no podemos hacer nada. ¿A quién tenemos que redirigirnos? A nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cuál es ese maravilloso plan de amor que Dios tiene con nosotros? ¿Cuál fue la amante reacción de Dios ante el problema del pecado? ¿Sí? Aún así, Dios es justo, pero también vimos que es misericordioso. Dios manifestó su inmenso amor. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Y en Ezequiel 33:11 dice, así dice el Señor, el Eterno, vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Aún así, Dios sigue esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado y volvamos hacia Él al camino correcto. Por tanto, Dios trazó un asombroso plan para nuestra salvación, basado en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió antes del principio del tiempo. Tito 1:2. ¿Qué se refiere esto? A lo que veníamos hablando desde el principio, el plan de redención, desde allá de nuestros padres, Adán y Eva, cómo Dios le mostró a través de las túnicas de pieles que tuvo que matar al corderito. Sigue diciendo, ¿en qué consiste este maravilloso plan de salvación? Bueno, en su gran amor, el Padre dio el don precioso de su Hijo para nuestra salvación. Lo dice en Juan 3:16, como había puesto en el versículo desde el principio. Porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿sí? Que dio su Hijo único para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Jesús es el gran Salvador. A Él era el que me estaba refiriendo cuando decía que por nosotros mismos no podemos dejar de pecar, sino que debemos recurrir a Él para hacerlo. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo al venir en esta tierra? Salvar a los pecadores, en primer lugar. Lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Allí cuando nació, antes de nacer, ¿sí? A María le dijo, ¿cómo le va a llamar? A ese bebé, bueno, lo llamará Jesús o Emmanuel, que significa Dios con nosotros, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Vivir sin pecado. Ese es otro objetivo. Cristo apareció para quitar nuestros pecados
y en Él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Morir inocente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Y resucitar triunfante, porque Él resucitó. Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25. Y dice entonces, ¿en quién únicamente hay salvación? ¿En alguna estatua, en la Virgen o en lo que sea que crean? No, solamente Jesús es el único mediador entre Dios Padre y nosotros, ¿sí? Hombres y mujeres mortales, Jesucristo. Jesús es el único perfecto y suficiente Salvador, el único, solamente el único. En otro no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Vamos a seguir la próxima. ¿Cómo somos salvos entonces? Aceptando la generosidad, ¿sí?, de la gracia de Cristo. Somos justificados por su gracia mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Eso lo dice en Romanos 3:24. Todo se lo responde a través de la palabra de Dios. Dice, ¿qué hermoso efecto tiene la redención lograda por Cristo? Bueno, el perdón de nuestros pecados, simplemente. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 1:7. La paz del corazón. ¿Quién no quiere tener paz hoy en día en el corazón con tantas cosas que está pasando? Habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Vamos a seguir. Bien, en el antes del qué debo hacer, ¿sí?, quiero aclarar de que cuando Jesús murió, ¿sí?, voy a leer qué es lo que sucedió luego, para ver los días en el que murió y resucitó, ¿sí? Pero en qué día descansó, su cuerpo descansó. Eso está en Lucas 23, a partir del versículo 54. Dice, era día de preparación, o sea, viernes, día de preparación, y estaba por comenzar el sábado, ¿sí?, que sabemos que es la puesta del sol, de puesta del sol a puesta del sol. Dice, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento, ¿sí? Fíjense en que no solamente el cuerpo de Jesús descansó en sábado, sino también las mujeres y los discípulos también descansaron conforme al mandamiento de Dios en el día de reposo, el día sábado. Eso quería dejar en claro. ¿Qué debo hacer? Bien, reconocer la desesperada condición que provoca el pecado, ¿sí?, en nuestras vidas. Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es horrendo saber eso, que estamos separados de Dios por el pecado. Sigue diciendo, ¿qué debo hacer? También aceptar a Jesucristo sin reserva como mi único y suficiente Salvador. Hechos 16:31, creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Debes creer en Él, solamente en Él. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Otra cosa, reconocer que la salvación es un don de la gracia de Dios. Aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracias habéis sido salvos. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios, pura y exclusivamente de Dios. En Efesios 2, 5 y 8. ¿Se acuerdan cuando dijimos que por nosotros mismos no podemos salvarnos o podemos limpiar nuestros pecados? No, porque debemos recurrir justamente a la fuente, que nuestra fuente salvadora es Cristo.
Número 4, permitir que el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí? El Consolador. Él se fue, Él está en el cielo intercediendo por nosotros en este momento, pero nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, que nos guíe a los pensamientos de Jesucristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Vamos a pasar a la siguiente. Acá hay una cita importante de Elena G. de White, del Camino a Cristo, página 19, que me gustó mucho resaltar sobre este tema. Dice, creemos firmemente que el Padre amó tanto al mundo que le entregó su propio Hijo para salvarlo. Por medio de ese mismo Hijo nos libró de los lazos del pecado, a fin de que pudiésemos ser llamados hijos de Dios y serlos realmente, pues solamente Cristo es el mediador y el camino de salvación. Eso lo dicen, hay parte del documento del Concilio Vaticano, fíjense que lo dicen, pero se contradicen también a su vez ellos. Pero abajo en el Camino a Cristo dice, el corazón de Dios, ¿sí?, suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don. La vida, la muerte, la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre y por todo, el interés incesante de los seres celestiales, todos movilizados en favor de la redención del hombre. Fíjense, no solamente Dios Padre y su Hijo Jesucristo que intercede por nosotros, sino también la súplica del Espíritu Santo y la corte de ángeles celestiales, todos movilizados para que se cumpla el plan de redención para el hombre, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Jesús, el Cordero de Dios. ¿Sí? Juan, ¿cómo lo describía? Justamente volvemos otra vez al sentido figurativo. ¿Por qué el Cordero? Tanto se menciona el Cordero. Juan mismo lo menciona, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice, el siguiente día, si en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahí habla sobre el bautismo de Jesús, ¿no? Cuando Juan bautizó a Jesús. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, a que se refiere a Jesús, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bien, Jesús es nuestro pastor de ovejas. Si estamos siempre viendo en profecías mesiánicas, en diferentes ejemplos de que Jesús es el Cordero, eso quedó en claro, ¿sí? Pero también es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Y por los tales, las ovejas, ¿qué es lo que hacen con su pastor? Oyen su voz, reconocen su voz y la siguen. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos relata la palabra de Dios. Si en Juan 10, a partir del 7, nos dice, volvió pues Jesús a decirle, ¿no? Le contaba a los discípulos, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquella oveja verdadera desecha a lo que Satanás diga, ¿sí? Es lo que se refiere aquí, ¿no? O cualquier otro poder engañoso de Satanás. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón en este sentido figurativo? El enemigo, ¿sí? Que siempre quiere venir a destruir, ¿sí? Destruir, pisotear justamente los 10 mandamientos, pisotear el verdadero día de reposo, pisotear a las familias. ¿Cuántas familias destruidas hay por causa de este ser? Pero sin embargo, Jesús nos dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para poder remediar todo esto, sigamos a Jesús. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo? Yo soy el buen pastor. Él mismo, Jesús mismo dice esto. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Él la dio? Sí, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea, el pastor falso las deja a las ovejas que anden descarriadas por ahí. Mas el verdadero se preocupa. ¿Sí? Él fue en una parábola, contó que dejó a las 99 por buscar una sola que se le había ido. Fíjese en cuánto amor que tiene el Padre hacia con nosotros, que Él, no solamente cuando nos alejamos, Él nos busca para que regresemos. Sigue diciendo, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él nos conoce. Dice, y las mías me conocen, o sea, nosotros también reconocemos la voz de Él. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Quiero resaltar este versículo, que no solamente justamente hay un pueblo remanente de Dios, sino que también hay otros hijos de otras religiones, ¿sí? Si nos están mirando, amigo católico o amigo evangélico o de cualquier denominación que sea, unámonos a Cristo, solamente a Cristo, ningún otro líder religioso, ni siquiera el Papa, ni nadie por el estilo, sino solamente a Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? Justamente salvar, ¿sí? Buscar a aquellas ovejas que son de otro redil, aquel que nos está escuchando y tiene ese corazón sincero y está inquieto de saber más la verdad. Bueno, estamos dispuestos justamente a poder enseñarle estas cosas. Bueno, Jesús mismo nos mandó a que, y nos comenta en este caso, de que hay otras personas deseosas de saber la verdad y unirse con nosotros para poder seguir y obedecer lo que realmente Dios nos pide. Sigue diciendo el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vamos a seguir. Entonces, ¿quiénes son las ovejas que oyen su voz? Hablamos del buen pastor, pero ¿quiénes son esas ovejas? En Apocalipsis 12:17 claramente habla. Dice, entonces el dragón, que habíamos visto en sentido figurativo que es Satanás, ¿sí? Se llenó de ira contra la mujer, que también vimos en otros videos que simbólicamente habla de la iglesia verdadera. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la iglesia verdadera. Estas son las ovejas verdaderas que oyen la voz de Jesús, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bien, el Cordero de Dios, Jesús, y los 144.000, ¿sí? Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Pero fíjense en cómo lo describe la Biblia, cómo eran estos 144.000, estas ovejas que oyen su voz. Estos son los que no sean contaminados con mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Esto obviamente, otra vez, en sentido figurativo, mujeres se relacionan con iglesias. No se contaminaron con doctrinas falsas de otras iglesias, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quieran que va, ¿sí? Siguen al Cordero donde quiera que va, a Jesús, solamente a Él.
Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios, o sea, son especiales, un pueblo especial, y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha alguna delante del Cordero de Dios. Y vamos a pasar a la siguiente. ¿Quién era el único de abrir el libro o ese rollo, como quien lo describe en Apocalipsis, para poder comenzar proféticamente hablando a que se abra esos sellos? ¿Sí? Que eso lo vamos a estudiar en otros próximos videos, ¿sí? Para que se comprenda. Apocalipsis 5 del 1 al 8 dice: el rollo y el cordero. Juan estaba desesperado porque no sabía quién era digno de hacerlo. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿sí? Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, eso relata Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Vamos a ver qué sigue relatando. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el que ha vencido? Jesús, cuando murió en la cruz, que venció al enemigo. Justamente acá lo habla en Apocalipsis: el que ha vencido es el que puede abrir el libro y desatar esos 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ahí lo vuelve a repetir. Fíjense en el simbolismo otra vez. Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿sí? Fíjense en lo importante, en la visión que tuvo Juan, de que el único que podía abrir ese libro y desatar los sellos era Cristo mismo, Jesucristo mismo. Vamos a pasar a la siguiente, que es la imagen que tenemos en sentido figurativo, justamente, del plan de redención, Jesucristo, ¿sí? Como cordero inmolado que recién habíamos visto, y que Jesús mismo se describió, como vimos, como nuestro pastor, ¿sí? Nosotros somos sus ovejas. Por eso, en conclusión, ¿sí? Quiero hacer este llamado de que si hay alguna inquietud en su corazón, de que sienten ustedes ese peso del pecado, que Satanás muchas veces ha querido introducirse en su vida por diferentes cuestiones, ha destruido su familia o ha destruido su finanza, ha destruido totalmente todo en su vida, recapacite y cada uno de ustedes en su corazón diga: no, voy a volver a Dios, voy a volver a Jesús, ¿sí? Y el que no lo conoce pueda aceptar a Jesús como su Salvador y Señor en su vida, ¿sí? Les animo a cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos, para que juntos podamos seguir al Cordero a donde quiera que va y podamos esperar su pronto regreso. Que el Señor los pueda bendecir en este día.